Hola, bienvenidos a todos al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Nos da un gran gusto tener con nosotros nuevamente la presencia de nuestro estimado colega y amigo Julio Quirós. Julio es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Acreedor a la mención honorífica por el trabajo Diferenciación Social y Movilizaciones Étnico-Campesinas en la Sierra Tarahumara. Realizó una estancia de investigación en el Centro de Estudios Interamericanos de la Universidad de Bielefeld, Alemania, para la cual obtuvo una beca de investigación por parte de la Fundación Alemana Intercambio Cultural Alemán Latinoamericano, el ICALA. Maestro en Ciencias Sociales por la Flaxo México y licenciado en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de especialización han sido principalmente teorías del desarrollo en América Latina, movilizaciones de protesta y resistencia indígena con enfoques en América Latina y estudios regionales sobre derechos humanos en América Latina. Ha publicado varios artículos sobre movilizaciones de resistencia y protesta indígena en la Sierra Tarahumara, así como sobre problemáticas en relación con la reforma agraria, el ejido como forma de propiedad de la tierra y modelos de desarrollo dentro de la región. Apenas el 1 de mayo, el sábado 1 de mayo pasado, nos dio una extraordinaria plática sobre las lógicas de comunicación de la protesta en el norte de México. Se vio el caso de los indígenas rarámuris de la Sierra Tarahumara. Y fue extraordinario porque nos pudo platicar la semántica de las festividades de estas comunidades rarámuris y de alguna manera la distinción, la diferencia y la identidad con respecto a la sociedad mestiza, al Estado mexicano, a su lucha con los mineros, con el narcotráfico, que los han tratado de alejar, de correr, incluso han sido asesinados muchos de sus líderes. Actualmente, Julio es profesor de las asignaturas Métodos de Investigación y Seminario de Investigación en Estudios sobre Migración de la Maestría en Estudios de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe y de las materias de Marketing Político y Métodos de Investigación Cualitativa en Comunicación Social y Política de la Maestría en Comunicación Social de la Universidad La Salle, Campus Oaxaca. Además, es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales, en la cual estamos trabajando conjuntamente. El tema que nos presenta el día de hoy, doctor Julio Quirós, es las paradojas del desarrollo comunitario, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 en México. Estimado Julio, por favor, te escuchamos muy atentamente. Muchas gracias, y una vez más, gracias por la presentación, ¿no? Me siento siempre muy honrado de estar con ustedes, agradeciendo siempre la invitación y también la participación, como mencionaba en el seminario, ¿no? Que estamos ahora sí que trabajando de manera conjunta y que pues estas actividades son parte del mismo seminario, ¿no? Siempre es un placer poder también pues hablar un poco de los temas que por principio de cuentas son de interés personal, ¿no? Y con la expectativa siempre de poder generar interés en otras personas. Pero bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, ¿no? Por esta segunda oportunidad en un poquito menos o poquito más de un mes, ¿no? De estar aquí con ustedes. Y pues como ya lo mencionó el profesor Carlos, hoy vamos a hablar de un tema un poquito diferente a la cuestión de la Sierra Tarahumara, que fue de lo que hablamos la semana o el mes anterior. Pero pues hasta cierto punto tiene relación con los temas que yo he venido tratando, que tienen que ver con el desarrollo, ¿no? Y particularmente con el desarrollo comunitario en comunidades indígenas precisamente, ¿no? Sí, me gustaría primero contextualizar un poco de dónde emerge esta presentación y este trabajo, ¿no? Para que tengan más o menos idea y entiendan tal vez un poco la estructura de la presentación.
Este trabajo que presento en realidad es un artículo que se acaba de publicar hace un par de meses, menos de un par de meses, en una revista colombiana sobre desarrollo, y el número que salió específicamente en este semestre fue sobre desarrollo comunitario. Pero antes de poder preparar este texto de manera formal, la idea de trabajar este tema surgió gracias a una invitación que se me hizo en la Universidad Autónoma Metropolitana para hablar en un conversatorio de 8 o 10 mesas, no recuerdo bien, sobre el Plan Nacional de Desarrollo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, en diversas temáticas. A mí me correspondió estar en la mesa de desarrollo comunitario. El asunto es que a partir de esa mesa se había hecho en principio la promesa, ¿no? Por parte de algunas personas de la universidad de hacer una publicación. Entonces, a partir de ese conversatorio, yo comencé el trabajo de manera formal con la intención de escribir el artículo. Desafortunadamente no se pudo llegar ahí a ningún acuerdo con la universidad, pero pues yo me quedé con el trabajo, con el interés, con la curiosidad, y a partir de eso es que se escribió el artículo, ¿no? Que como les comentaba salió máximo hace un par de meses en esta revista de Colombia, y es lo que a manera, no sé si de resumen o más extensa, ¿no? A ver cómo se dan las posibilidades de exposición, es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Es lo que yo trataré de compartir con ustedes. Y, y bueno, más o menos el contexto es ese. Creo que es importante porque sí van a ver que la exposición pues refiere muchos a temas o a una estructura propia de un artículo de unas 15, 18 páginas, ¿no? Entonces, como ya lo decíamos, el tema de hoy es las paradojas del desarrollo comunitario en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. El objetivo del trabajo es señalar la distinción, ¿no? Aquí lo podemos leer tal cual, ¿no? Que existe entre la semántica y la operación o las posibilidades de operación de las políticas públicas en materia de desarrollo comunitario vertidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. También aquí me gustaría pues hacer digamos, un breve corte. Yo había propuesto también por principio de cuentas que esta presentación, más que de llamarse las paradojas, se llamara las incongruencias, ¿no? Las incongruencias del Plan Nacional de Desarrollo, un poco derivado también de la plática que tuvimos, creo que fue el 15 de mayo, ¿no? Justamente con el doctor Torres Nafarrate, donde él hacía una exposición en cuanto a el sistema de la política desde la visión de Niklas Luhmann, ¿no? Y ahí hablábamos un poco de esta cuestión de las incongruencias, tratando de observar que en ocasiones, y muy específicamente en el sistema de la política, la semántica evoluciona de manera mucho más lenta que lo que evolucionan las estructuras del sistema político, ¿no? Él ponía algunos ejemplos muy interesantes, como esta idea de, en el discurso y en la semántica, escuchamos a los políticos decir, me debo al pueblo, ¿no? O sea, y decimos, bueno, hoy la verdad es que la toma de decisiones en el sistema de la política y lo demás poco tienen que ver con la representatividad del pueblo, ¿no? Y mucho tienen que ver con otro tipo de cuestiones y más en este contexto del neoliberalismo, ¿no? En ese sentido, yo pretendía llamarle también a esta exposición las incongruencias, ¿no? Del desarrollo comunitario, pero pues bien habría que señalar que, les digo, el texto ya estaba escrito y publicado y de ahí se deriva, entonces creo que hubiera sido también un poco tramposo el hablar de otros conceptos cuando pues cualquiera fácilmente hubiera encontrado el texto original, ¿no? Pero en esencia la cuestión es esta, ¿no? Observar esa distancia que hay, ¿no? De alguna manera observar que pues el discurso en algún sentido a veces si la semántica queda un poco añejas a la evolución propia de las estructuras del sistema de la política, ¿no? Entonces va por ahí la exposición para entender cómo este distanciamiento entre la semántica y la operación del sistema, o las posibilidades de operación de estas políticas públicas, habría que entender primero
¿cuál es el contexto en el que esto surge y cómo es que la 4T o la Cuarta Transformación se puede entender como este marco de referencia, ¿no? No solo del desarrollo comunitario, sino de toda la política pública y del Plan Nacional de Desarrollo especialmente, ¿no? Creo que varios saben o tenemos una idea general respecto a qué es esta idea de la Cuarta Transformación, ¿no? Andrés Manuel López Obrador habla de esta cuestión de 4 momentos, o históricamente hablar de 3 momentos anteriores a esta Cuarta Transformación. El primero es la independencia de 1810, el segundo el de las leyes de reforma de Benito Juárez, que él abiertamente se dice juarista, y la Revolución Mexicana de 1910, donde también él abiertamente se dice maderista, ¿no? Particularmente en este aspecto de la no reelección. Pero desde aquí, y bueno, después de eso podríamos hablar de la Cuarta Transformación, que es la propuesta que él tiene en una idea de abatir la corrupción como el principal objetivo, ¿no? De este periodo presidencial y de este inicio, ¿no? De una transformación. Pues ahorita vamos a caer en eso, pero yo diría que más que una transformación estructural, pretende una transformación de orden sistémico, que es algo bastante cuestionable. Pero en este contexto, ¿no? Y pensando en estos primeros 3 momentos de, de la historia que él plantea como grandes transformaciones de nuestro país, habría que analizarlos desde esta idea de las paradojas, y yo pensaría y haría la pregunta aquí, ¿estos movimientos realmente son movimientos emanados de esta idea del pueblo, que era lo que hablábamos hace unos minutos, ¿no? En esta idea de una semántica un poco atrasada respecto a las estructuras del sistema? La independencia de 1810, este movimiento sabemos que es un movimiento de las élites criollas, ¿no? De este país, que estaban inconformes con, ahora sí que las normatividades, reglamentaciones y demás que venían y devenían de la legalidad de la corona española, y a partir de eso es que se hace un movimiento, pero pues precisamente no podemos hablar de un movimiento del pueblo, ¿no? De un movimiento que viniera desde abajo, ¿no? Respecto a ahí es donde se encuentra esta primera paradoja, ¿no? En cuanto a las leyes de reforma, pues podríamos, y lo que aprendemos yo creo que desde la primaria es esta cuestión de las leyes de reforma, lo que generaron fue la desamortización de bienes y la separación principalmente del Estado y la Iglesia, ¿no? Y en esta amortización de bienes, en la idea de generar propiedad privada y deshacerse de los bienes comunales, siempre nos enseñan esta cuestión de que a quien se les separaron de estos bienes comunales fue a la Iglesia, pero poco se habla, por ejemplo, de que las comunidades indígenas también fueron afectadas en este sentido, ¿no? Y que entonces esta idea también de una reforma emanada del pueblo, ¿no? Y que transformó en beneficio de la sociedad en general y no solo a ciertos grupos particulares, pues resulta también que se pone en cuestión y en ese sentido también resulta paradójico, ¿no? La Revolución Mexicana, pues es un tanto cuanto similar, ¿no? Podemos hablar de muchos movimientos al interior de esta idea de la Revolución Mexicana, ¿no? Estaban los zapatistas, estaban los maderistas, estaban los carrancistas, estaban los villistas, ¿no? Pero como bien señala igual Andrés Manuel López Obrador, ¿no? La revolución que triunfó fue la revolución institucional, ¿no? Y la revolución institucional, hasta cierto punto, es la revolución de las élites y la revolución de un grupo específico, ¿no? Él se dice maderista, ¿no? Y sabemos que el grupo que representaba Francisco y Madero, pues no era precisamente el grupo más cercano al pueblo, ¿no? Ni siquiera en esta cuestión de un discurso y de una semántica, ¿no? En el discurso y la semántica podríamos pensar en Zapata y en Villa como personajes más cercanos al pueblo, ¿no? Con la reforma agraria y otro tipo de cuestiones, pero no precisamente en Francisco y Madero, ¿no? Que lo que representa en este sentido exclusivamente, al igual que Venustiano Carranza, es la revolución institucional, ¿no? Y esa es la que triunfó. Entonces no es un movimiento del pueblo, ahí podemos hablar de otra paradoja. Y finalmente está esta cuestión de la cuarta transformación, ¿no?
La cuarta transformación, como dice Andrés Manuel López Obrador, tiene como principal intención abolir la corrupción, ¿no? Terminar con la corrupción que ha rodeado, ¿no? Y ha permeado todo el sistema político, y no solo el sistema político, y a partir de eso también generar un nuevo andamiaje institucional que al día de hoy resulta un andamiaje que él considera obsoleto por la misma corrupción, ¿no? Por estas mismas relaciones. Aquí una cuestión importante a señalar es, y yo también lo observo como una paradoja, es observar esta idea de la corrupción como algo que se pueda abolir, ¿no? Simple y llanamente con la voluntad, por un lado del pueblo y por otra voluntad, por otro lado por la voluntad de los dirigentes políticos, ¿no? ¿Por qué esta paradoja y por qué este señalamiento en particular? Pues bien ya lo señala Luhmann, que la corrupción, ¿no? Al igual que la moral y al igual que la comunicación ecológica, cosa que también veíamos hace unos meses con el doctor Nafarrate, pues son comunicaciones que no están asentadas en uno solo de los sistemas, ¿no? No solo están asentadas en el sistema de la política, están asentadas en el sistema de derecho, en el sistema de la educación. Son comunicaciones que atraviesan todos y cada uno de los sistemas en algún momento, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes abolir y cómo puedes dejar de pensar en la existencia de este tipo de comunicaciones cuando su complejidad es tan, pero tan grande que se reproducen, ¿no? Y van abarcando diferentes sistemas en diferentes tiempos y en diferentes momentos, ¿no? Entonces, esta idea de una cuarta transformación, en ese sentido, resulta, en esta lógica de la teoría de sistemas, pues un tanto cuanto incongruente, ¿no? También resulta incongruente en el sentido de pensar, y que eso también lo abordaremos más adelante, en el sentido de pensar que estas transformaciones de la sociedad, entendidas desde una perspectiva no solo del desarrollo, sino de la evolución, pueden ser controladas, ¿no? O pueden ser planeadas, ¿no? Pues desde ciertos puntos, desde ciertos grupos, ¿no? Cuando la realidad y lo que dice Luhmann, pues la evolución es la probabilidad de lo improbable, ¿no? Y además la evolución no tiene nada que ver con un estadio anterior. En este sentido, la cuarta transformación, si pudiera suceder, no tendría nada que ver ni con la independencia, ni con la reforma, ni con la revolución, ni con nada de ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero, pues, en la semántica de la política, sabemos que esta idea de ser pues una propuesta de gobierno transformadora funciona muy bien, ¿no? Y es una semántica que se ha venido repitiendo pues desde el siglo XVIII, si no es que antes, pero que aún así, hasta cierto punto, en esta idea de la comunicación del sistema de la política sigue funcionando, aun cuando las estructuras han avanzado de manera mucho más rápida que ese discurso, ¿no? Ese es más o menos el contexto de la cuarta transformación y del Plan Nacional de Desarrollo en materia de desarrollo comunitario, ¿no? En este sentido, habría que observar también cuáles son los principales objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en materia de desarrollo comunitario. El primero es la democratización del país, entiéndase lo que se entienda por eso. El segundo es el desarrollo nacional. El tercero es el crecimiento económico. El cuarto es la competitividad. El quinto, la política social. Y el sexto y último es una nueva cultura nacional, como ya lo había mencionado antes, basada en esta idea de la no corrupción, ¿no? De una sociedad anticorrupta. Aquí también, pues, podemos señalar, puse estos tres en verde, ¿no? En particular, desarrollo nacional, crecimiento económico y competitividad, porque también me resultan paradójicos en el sentido de que piensa, por principio de cuentas, el desarrollo comunitario como algo amplio, algo que debe ser endógeno, algo que no debe ser anclado a las cuestiones solo de orden económico, tratando de deslindarse de esta definición unilineal del desarrollo que viene de los centros de la modernidad, donde el desarrollo económico es central, es lo principal y es lo que realmente va a generar el progreso y a generar que la sociedad vaya hacia adelante.
Y en este sentido, en lugar de abandonar como esta idea de que el desarrollo comunitario debe de ir en esa línea del desarrollo económico, pues vemos que 3 de los 6 objetivos que se plantea para generar desarrollo comunitario están anclados a esta idea de un desarrollo económico, ¿no? Si bien están contempladas cuestiones como la democracia, la política social y la cultura nacional, que la cultura nacional también es una cuestión bastante abstracta, el centro de su programa, ¿no? El centro de estas políticas de desarrollo están concentradas en el desarrollo económico, ¿no? A eso resulta bastante paradójico, porque además él, cosa que veremos ahorita más adelante, está pensando en en un desarrollo comunitario con enfoque de derechos humanos y con enfoque de cohesión social, ¿no? A la par del desarrollo sustentable, ¿no? Que estas cosas hasta cierto punto irían un poco en contracorriente de la idea del desarrollo económico, ¿no? Posterior a esta cuestión de observar cuáles son los objetivos y observar las incongruencias que se observan en estos objetivos, ¿no? Y las paradojas. En el texto lo que yo hago es hablar del desarrollo comunitario y la cohesión social como conceptos teóricos, ¿no? Tratando por un lado de hacer, por principio de cuentas, la reconstrucción teórica del concepto de desarrollo comunitario. ¿Por qué es importante hacer esta reconstrucción? Porque, como les decía, la idea que se tiene, al menos en el escrito o en la semántica del Plan Nacional de Desarrollo, es que sea un desarrollo endógeno, como lo propone la CEPAL, que las propuestas mismas de desarrollo emerjan de las comunidades, entendiendo sus particularidades y entendiendo sus necesidades, pero que como tal el concepto no surge de esta manera, ¿no? El concepto surge a partir de los años 50, ¿no? Surge en esta idea de emancipar a las colonias africanas de Inglaterra y prepararlas, ¿no? Supuestamente prepararlas para que entraran como en este nuevo sistema del capitalismo en un momento del desarrollo del estado de bienestar, pero también en un momento en el que el desarrollo económico es el centro de esta idea del progreso, ¿no? Entonces es un desarrollo de carácter unilineal, ¿no? Centrado en una modernización capitalista, ¿no? Pero que a largo plazo se observa que no resulta ser lo más eficiente porque las lógicas digamos que las lógicas del desarrollo de los sistemas de estas colonias, pues no son las lógicas de los centros de la modernidad, ¿no? Y entonces entran en contradicción y al entrar en esta contradicción, pues no se logra este objetivo del desarrollo, ¿no? A partir de esa década de los 50 y avanzando, este concepto de desarrollo comunitario es abordado por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la OIT, por la ONU y otro tipo de organizaciones, pero se dan cuenta de que no se puede concentrar en el desarrollo económico y que no se puede dejar de lado este asunto de las lógicas internas de cada uno de los grupos sociales, y entonces se permiten generar algunas estrategias, implementar algunas estrategias para los países en vías de desarrollo, ¿no? Se centran estas estrategias en temas de la educación, salud, la agricultura, básicamente, ¿no? Y se genera una visión progresista, economicista, ¿no? Basada en el eurocentrismo y también basada muy particularmente en esta idea del desarrollo al estilo norteamericano, al estilo de los Estados Unidos. Y eso dura aproximadamente hasta los años 80, donde ya surgen las primeras propuestas de la CEPAL, que si bien, pues por principio también rescatan como estos ideales de la Escuela de Chicago, a largo plazo lo que buscan es generar un desarrollo de manera endógena, con un enfoque teórico y académico, ¿no? Que comprenda el desarrollo desde un enfoque nacional, ¿no? Y esta idea del desarrollo con un enfoque nacional también implica la idea de una democracia participativa, ¿no? El asunto aquí, que también resulta
ciertamente paradójico es que si bien esta idea del desarrollo endógeno, donde se toma en cuenta la realidad y las lógicas de cada una de las comunidades y se busca un desarrollo a nivel nacional antes que pensar en hacer una comparación a nivel internacional, la democracia participativa como elemento central, pues es un, ¿cómo podríamos llamarle? También un sostén o un pilar del capitalismo en el contexto del neoliberalismo, ¿no? La idea de la participación social, la idea de la participación a través de la consulta, a través de los mecanismos que la democracia misma eh, vaya generando, pues es un ideal por sostener, ¿no? O es parte de la estructura que sostiene el neoliberalismo en esta fase del capitalismo, ¿no? Entonces ahí se observa también otra paradoja, porque esta idea de la participación se verá más adelante que es central en el Plan Nacional de Desarrollo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Por otro lado, como les decía, ¿no? Esta idea de desarrollo comunitario, académico, teórico, ¿no? Centrado en el desarrollo nacional y demás, se aleja, ¿no? Un tanto cuanto de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, tomando en cuenta los 3 puntos anteriores que se resaltaron hace unos minutos, ¿no? Y algo similar sucede con el concepto de cohesión social, ¿no? Aquí la discusión que yo trato de generar es normalmente la CEPAL de lo que, en esta idea de conceptos, de lo que habla y de lo que se debería retomar en ese sentido, es de integración social, ¿no? Y ellos entienden que la integración social pues es un concepto más reducido que la cohesión social, porque la integración e inclusive la inclusión social refiere más a esta cuestión de integrarlos a los programas de desarrollo, ¿no? Integrar a estas comunidades a ciertos programas de desarrollo y limitar digamos, las actividades de la inclusión y de la integración a esta participación en estos programas, ¿no? Y la cohesión es un concepto mucho más amplio, ¿no? Si lo vemos desde la teoría desde Durkheim, ¿no? Hasta la actualidad, la cohesión es algo que implica un asunto muy particular que incluye a la integración, a la inclusión, valga la redundancia, pero que tiene más que ver también con el respeto a la normatividad, con la confianza en la normatividad, con la confianza en las reglas, ¿no? En esta noción de la solidaridad orgánica, ¿no? Tener esa confianza en el aparato jurídico y legislativo que da ordenamiento a la sociedad dentro del contexto de la modernidad, ¿no? Y no solo esa confianza, sino también ser capaz de generar esa legalidad, ¿no? Digamos, entramado jurídico. En esta definición, ¿no? Que tiene que ver con la confianza en mecanismos de regulación y de integración, ¿no? Con esta generación de una moralidad de carácter democrático, ¿no? Y también entender que lo que da, digamos que sentido a la sociedad moderna es un orden legal y legítimo. Andrés Manuel López Obrador se enfrenta, yo creo, y el Plan Nacional de Desarrollo Comunitario se enfrenta a esta paradoja, ¿no? De hablar de cohesión social en un contexto de alta desigualdad, de mucha pobreza, ¿no? De mucho desempleo, de altos índices de corrupción, ¿no? De mucha desconfianza justamente en los aparatos jurídicos, ¿no? O sea, no hay confianza en la ley. Y también de poca participación ciudadana, ¿no? Poca participación en términos generales, ¿no? Valdría solamente ver el nivel de participación que se tuvieron en estas elecciones intermedias y podríamos justificar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces ahí en esta definición de lo que es la cohesión social para la teoría social y lo que es la cohesión social en el Plan Nacional de Desarrollo y las posibilidades que se tienen a partir de estas políticas públicas de generar esa cohesión social,
se encuentra una gran distancia entre la semántica y la operación, ¿no? Se observa más claramente cada vez que pues la semántica está mucho más atrasada y mucho menos evolucionada que lo que sucede en la realidad de las políticas públicas, ¿no? No por ello, pues hay que dejar de citar, ¿no? Que este Plan Nacional de Desarrollo tiene sus, sus aciertos, ¿no? No se puede decir que todo sea algo que se tenga que tirar por la borda, ¿no? Y los aciertos principales, aunque a lo mejor algunos los lleguen a minimizar, por supuesto, yo creo que el que mucho se me discutió también a la hora de querer publicar el artículo fue este de la experiencia de trabajo de campo realizado durante la campaña electoral, ¿no? O sea, porque me decían, pues, ¿cómo es que la experiencia empírica puede ser un acierto para generar un plan nacional de desarrollo? Yo señalaba que sí, porque pues bien o mal, Andrés Manuel López Obrador tuvo al menos 12 años, por no decir que 18, ¿no? Para generar oportunidades de hacer una larga campaña electoral, visitar municipios a lo largo y ancho de la República Mexicana, conocer las problemáticas puntuales que se estaban dando en cada una de estas regiones, y a partir de eso es que generó, ¿no? Políticas de desarrollo comunitario para cada uno de estos sectores, ¿no? Entonces yo sí rescato esta idea de la experiencia basada en el campo para generar estos, estos, estos programas de desarrollo, ¿no? Habría que resaltar que pocos candidatos, ¿no? Y pocas personas que llegaron ya al puesto de la presidencia realizaron este trabajo, ¿no? Y había que señalarlo, que rescatarlo, ¿no? Y derivado de eso, se puede observar que sí, los programas sociales, como lo señalábamos en la definición de desarrollo comunitario, uno, son de carácter regional, no solo de carácter nacional, ¿no? Lo decía yo en el punto anterior, y están centrados en el mejoramiento de puntos muy específicos, al menos en la letra, ¿no? Al mejoramiento de la educación, de la salud, del asunto de la cultura, ¿no? Del arte, y además de eso están dirigidos hacia poblaciones que hoy llamamos vulnerables, ¿no? Jóvenes, ancianos, niños, indígenas, etcétera, ¿no? Están bien dirigidos, están dirigidos desde un enfoque regional, están basados en la experiencia de campo. Entonces creo que esas son cosas que funcionan muy bien desde el punto de vista, pues, tanto de la semántica como de la operación, ¿no? O sea, si habláramos a favor de las posibilidades de operación del sistema, estos aciertos le fortificarían esta posibilidad, ¿no? De generar cambios positivos en estas comunidades, ¿no? Otra cosa muy importante que como acierto dentro de este sistema y contexto de la política neoliberal es que son aprobados, ¿no? Por medio del mecanismo de la consulta ciudadana, ¿no? Que bien o mal es algo que en este contexto es absolutamente necesario, ¿no? Para poder no solo tener aprobación, ¿no? de la población, sino tener legitimidad, ¿no? Legitimidad respecto a las acciones de gobierno en este sentido, ¿no? Entonces, pues el mecanismo de la consulta ha sido una buena estrategia, ¿no? Dentro de este contexto del desarrollo comunitario para tener, por principio, y sí señalo esta idea de por principio, ¿no? La aprobación de las diferentes comunidades respecto a estos programas de desarrollo, ¿no? Y señalo esta cuestión de por principio porque podemos ver que después de 3 años y que estos programas se han venido desarrollando, la aprobación en algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, el Tren Maya, pues ha venido en detrimento, ¿no? O sea, ya a la hora de la puesta en práctica del proyecto, la aprobación ha venido disminuyendo. Sí, mucho porque no se había, si bien se hizo una consulta ciudadana donde
donde se aprobó el proyecto, la estrategia como tal de cómo se iba a llevar a cabo y cómo se iba a montar este proyecto y varios proyectos a nivel nacional era desconocida, ¿no? Eso es algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante en esta cuestión como de los retos y de los vacíos que se quedan en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Pero, pues, digamos, por el momento la aprobación en el día cero, ¿no? de estos proyectos por medio de la consulta ciudadana fue muy prudente, ¿no? Y la última o el último acierto que se observa es que buscan resolver problemas medulares, ¿no? Como ya dijimos, están centrados en cuestiones de la economía, la educación, la cultura, etcétera. Digo, si gustan consultar el artículo más adelante, ahí en una nota al pie, menciono cuáles son todos y cada uno de los programas en materia de desarrollo comunitario y van a ver esto, ¿no? Que sí busca resolver problemas de carácter regional, problemas medulares que sí generarían desarrollo en estas regiones y en estas comunidades y que pues por principio de cuentas están aprobados más que tener, la verdad, la participación de la ciudadanía para la formulación de estos planes, ¿no? Creo que en ese sentido están en el primer paso, ¿no? Que es el de la aprobación ciudadana, pero no tanto en el de la participación activa de los ciudadanos para poder tratar este tipo de programas, ¿no? ¿Cuáles son los retos que se tienen? ¿No? Aparentemente son menos retos que aciertos, pero la verdad es que los retos son como de mucho mayor profundidad que los aciertos, ¿no? El primer reto que tiene es el de generar un estado de bienestar en el contexto del neoliberalismo, ¿no? Él en el Plan Nacional de Desarrollo lo menciona muchas veces, ¿no? Es generar un estado de bienestar, es hacer un estado de carácter social, ¿no? Pero, pues en ese sentido, parecería que en cierto punto ignora, diría yo, en el mejor de los casos, de manera intencional, el contexto en el que está desarrollando su ejercicio de gobierno, ¿no? Y es el contexto de la globalización y es el contexto del neoliberalismo, que bien en esta idea de la evolución, ¿no? Del sistema político, podríamos decir que ya abandonó el estado de bienestar, ¿no? No es que digamos que la evolución sea lineal y no es que digamos que no haya posibilidades de involución, pero esta idea del estado de bienestar es algo que ya fue rebasado por el sistema mismo, ¿no? No solo por el sistema político, sino por el sistema social mismo. Entonces no sé cómo es que pretenda regresar a ese estado de bienestar donde los derechos sociales son la principal fortaleza, ¿no? En un contexto donde lo que hoy, digamos que exige, ¿no? El sistema económico y el sistema político y el sistema jurídico son el ejercicio de los derechos individuales, ¿no? Y no solo el ejercicio de los derechos individuales, ¿no? La meritocracia en la economía también tiene que ver con el desempeño individual, ¿no? Los derechos humanos, si bien tienen su parte de derechos sociales en sus primeras etapas, pues están hoy más anclados, perdón, a esta idea de defender el contexto del neoliberalismo, ¿no? Son derechos más centrados en el desarrollo individual, ¿no? Y en la defensa de cada uno de los individuos, ¿no? Y de grupos cada vez más pequeños, en el mejor de los casos, y no en grandes grupos, no en estos grandes derechos sociales, ¿no? Entre esos grandes derechos sociales, de lo que siempre hablamos es de la seguridad social y del derecho al trabajo, ¿no? Hoy en este contexto donde ya no hay sindicatos o los pocos sindicatos que existen se están desvaneciendo de manera rápida, ¿cómo podemos generar un estado de bienestar, ¿no? Entendido en esta idea de un estado de derechos sociales, ¿no? El otro reto, como ya lo había mencionado antes, es el de la ecuación social, ¿no? Este es un concepto muy amplio, un concepto que, como les decía, tiene que ver con la confianza en las instituciones, para empezar, ¿no?
¿Cómo va a haber confianza en las instituciones en un contexto de pobreza, en un contexto de desigualdad, en un contexto de corrupción, ¿no? En un contexto, pues sí, altamente desigual, ¿no? Ahí es donde enfrenta otro grandísimo reto, ¿no? Como yo decía, en el mejor de los casos, se debió haber planteado la idea de la inclusión social, ni siquiera el de la integración. La inclusión es todavía más restringida, ¿no? que la integración. Hablar de inclusión social y pensando en esta idea de qué es lo que sí está haciendo, ¿no? Permitir la participación ciudadana en cuanto a la aprobación de los proyectos de desarrollo, ¿no? Porque la cohesión, pues hablar de confianza en las leyes, de confianza en las instituciones, de generar un clima de legalidad, de legitimidad, ¿no? De participación, creo que es algo que se encuentra muy, muy, muy lejano, ¿no? Y pues desprendido de eso, justo, ¿no? Es cómo va a generar él una idea de confianza, ¿no? En los sistemas jurídico y político particularmente, aunque no solo en esos dos sistemas, en este contexto de corrupción, ¿no? Volvemos a lo que yo decía al principio, ¿no? ¿Cómo vamos a abolir esta comunicación de la corrupción cuando es una comunicación que atraviesa todos los sistemas, ¿no? Que tiene una complejidad tan enorme que no puede ser algo que simple y llanamente desaparezca, ¿no? Lo mismo la moral, lo mismo, como decíamos, la comunicación ecológica, no son cosas que vayan a desaparecer, ¿no? O sea, la corrupción se da, él siempre habla, ¿no? Andrés Manuel López Obrador habla siempre de la corrupción como en estos grandes contextos, ¿no? De los políticos haciendo cosas, digamos, indebidas, ¿no? Haciendo cosas por debajo del agua, como le gusta a él hablar en el lenguaje coloquial. Pero pues no, la corrupción no solo son esas cosas, ¿no? Esas grandes cosas tan visibles, ¿no? La corrupción sucede todos los días, ¿no? Cuando nos para la gente de tránsito en la calle y pues para evitar la multa y evitar filas y retrasos y demás, caemos en la mordida, ¿no? Cuando van a nuestra casa y nos dicen, si quiere usted un medidor del agua y que no le estemos cobrando 3,000 pesos de agua mensuales aún cuando usted no está aquí, pues pásenos un incentivo y le ponemos un medidor, ¿no? Este tipo de cuestiones no es algo que podamos abolir, ¿no? ¿Cómo podemos obtener un lugar en la universidad, ¿no? ¿Cómo podemos obtener un puesto de trabajo en ciertos lugares? ¿No? Alguna vez una persona me decía, tengo 2 plazas de trabajo y tengo 400 currículum. No sé cómo voy a elegir entre esos 400. Su conclusión fue así de, pues voy a esperar a que alguien me recomiende a 2 personas, pero sí van a cubrir sí van a cubrir los requisitos y todo. Pues no deja de ser corrupto, ¿no? ¿Cómo vas a abolir eso, no? Son las pequeñas prácticas y las grandes prácticas donde la corrupción se da. Y como les digo, no se da solo en lo político y en lo jurídico, se da en todos lados. Y tiene que ver mucho con la desconfianza y tiene que ver mucho con la escasez de recursos, ¿no? Y en este contexto de desigualdad y de escasez de recursos, ¿no? Pongo este ejemplo de las plazas porque dices, pues si hay 400 solicitantes y solo 2 plazas, hay una escasez, ¿no? El recurso es el trabajo. En esta escasez de recursos, ¿cómo puedes, cómo puedes abolir esa idea de la corrupción, ¿no? Entonces, en ese contexto es donde están los retos, que no creo que sean cosa menor, ¿no? Y finalmente, lo que yo les presento, ¿no? Las conclusiones del texto son las paradojas del desarrollo comunitario, ¿no? Y del Plan Nacional de Desarrollo en términos generales, ¿no? La primera paradoja que yo menciono es esta idea de construir la modernidad desde abajo, ¿no? Volvemos como a esta idea de que
La modernidad, por principio de cuentas, diría Habermas, ¿no? Si lo vemos desde ese enfoque, que es un proceso civilizatorio de Occidente, ¿no? Del centro de la modernidad, ¿no? Y que como proceso civilizatorio no es algo que se pueda tener bajo control, ¿no? En palabras de Luhmann también diríamos es parte de la evolución, ¿no? Y como lo decíamos hace unos minutos, la evolución es un accidente, ¿no? Es algo que tiene que ver con la probabilidad de lo improbable. Es algo que era mucho más fácil que no sucediera que sí sucediera. Y es algo que además nada tiene que ver con los estadios anteriores, ¿no? La, para que se entienda, la modernidad no tiene nada que ver con el feudalismo, ¿no? ¿No? Y en esta idea de que no tiene nada que ver, la modernidad como tal no es un constructo, ¿no? No es una construcción, no es intencional, es accidental. ¿Cómo podemos entonces construir la modernidad? No importa si la intentamos construir desde arriba, desde abajo, desde donde sea, no es algo que nosotros podamos construir ni controlar, ¿no? Entiéndase en esta idea de la teoría de sistemas, ¿no? No fuera de ese contexto podrá haber otras teorías, ¿no? Muchas más, empezando por el marxismo, que podría decir que sí se pueden generar transformaciones hasta cierto punto, digamos, a voluntad, porque el hombre es el demiurgo de su propio destino, ¿no? Pero en este contexto de la teoría de sistemas, se entendería que no es algo que se construya, ¿no? Que es de carácter evolutivo y que no se puede tener control sobre eso. En este mismo contexto, otra paradoja que se observa, ¿no? Y otra incongruencia, ¿no? Entre la semántica y la operación del sistema de la política es también observar a la modernización como horizonte, ¿no? Eso, por un lado, pues es un discurso que viene, pues, desde antes de la Guerra Fría, ¿no? Yo creo que desde que se concluyó con la Guerra Mundial, esta idea de construir la modernización, ¿no? Y de tener la modernización siempre como algo a alcanzar, ¿no? No se entiende aquí tampoco que, pues en esta, retomando la idea anterior, la modernidad contenía modernización, ¿no? La primera modernidad, ¿no? La modernización de los centros de la modernidad, la modernización de Europa Central, contenía modernización, ¿no? Venía una cosa dentro de la otra, o sea, fue parte del proceso evolutivo, justo la modernización, ¿no? En este contexto de modernidad. Hoy difícilmente podemos hablar de la modernización como horizonte en el entendido que es un proceso que podamos construir, que podamos dirigir, que podamos encaminar, ¿no? Eso resulta paradójico porque hablamos también de una idea de desarrollo comunitario, ¿no? En el que se participe desde adentro, en el que las comunidades generen su propio desarrollo, pero a la larga estos programas de desarrollo están centrados en la idea de la modernización, ¿no? Y la idea de la modernización, hasta como discurso y hasta como semántica, resulta añeja, ¿no? Ya oímos a pocos políticos realmente hablar de modernización, pero bueno, en este caso se da, ¿no? La tercera paradoja que yo menciono es esta cuestión del estado de bienestar en el contexto del neoliberalismo, ¿no? Ya hablábamos, ¿no? Lo que busca y lo que pretende el neoliberalismo es el desarrollo individual, ¿no? La democracia y la participación y lo demás, lo que exigen es la participación del individuo, del sujeto, ¿no? El desvanecer sindicatos y muchos grupos sociales obedece a esta idea de blanquear, ¿no? Los derechos sociales y fortalecer los derechos individuales. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a generar un estado de bienestar anclado a derechos sociales en este contexto neoliberal, ¿no? La otra paradoja, ya la he mencionado creo que hasta el cansancio, ¿no? Es este asunto de la cohesión social, ¿no? Cuando hay una larga desconfianza en las instituciones, cuando hay mucha desigualdad, mucha pobreza, cuando hay pues en esta idea también del individualismo, una gran diversidad de grupos, ¿no? Que no se ven, ¿cómo decirlo? Que más que observar los puntos en común que tienen a veces en cuanto a sus protestas, en cuanto a sus peticiones, en cuanto a cierto tipo de asuntos,
más que ver las cuestiones en donde convergen, ven y observan sus divergencias y resaltan esas divergencias, ¿no? Entonces ahí resulta muy, muy complicado hablar de la cohesión social, ¿no? Resulta paradójico porque hacia donde empuja el sistema, ¿no? Y este momento neoliberal es, como decimos, ¿no? Hacia lo individual y no hacia lo grupal, ¿no? Y entonces debemos entender que la cohesión se debilita, ¿no? Si hablamos del desarrollo individual, dejamos de lado el grupo y ponemos por sobre encima de los intereses del grupo los intereses individuales. Entonces ahí se ve muy, muy debilitada esta idea de la cohesión. Y el último es el desarrollo comunitario en el contexto de los derechos humanos. Pues es importante pensando en justo lo que les decía, ¿no? Los derechos humanos sí tienen una vertiente social, ¿no? Los derechos políticos y los derechos sociales como tales, pero en el contexto actual vemos que estos derechos humanos de tercera y cuarta generación impulsan más el desarrollo individual, ¿no? Defienden más los derechos del individuo que los derechos de los grupos, ¿no? Y en este contexto, entonces hablar de un desarrollo comunitario anclado a una idea de derechos humanos, ¿no? Que están más vinculados al contexto neoliberal que al contexto del estado de bienestar, pues resulta pues paradójico, por no decir que contradictorio, ¿no? En esta idea del desarrollo comunitario también observo como problemático el asunto de que si observamos, ¿no? Yo me concentré específicamente como en los programas de desarrollo comunitario en materia indígena, y muchos de estos proyectos, más que buscar la participación realmente de las comunidades indígenas para generar procesos, ¿no? Y programas de desarrollo comunitario desde adentro, ¿no? Desde el interior de sus comunidades, en realidad lo que se está presentando y lo que se está proponiendo es la reproducción pues lo voy a decir en términos muy coloquiales, ¿no? De una filosofía del emprendedurismo, ¿no? Lo que dicen estos proyectos a resumidas cuentas es, a ver ustedes comunidades indígenas, si alguno de ustedes tiene una idea brillante, ¿no? Ya sea como persona o como grupo, que pueda ser susceptible de ser financiada por el Estado mexicano, se le financiará, ¿no? Pero con lo que tú tienes que venir es con esa idea genial y grandiosa, ¿no? Es prácticamente, lo digo de manera un poco irónica, ¿no? Y creo que quiero que quede también en ese tenor. Es como un Shark Tank, ¿no? Para las comunidades indígenas, ¿no? Es una visión de empresa, ¿no? Es ustedes indígenas, ¿no? O sea, que además viven en un contexto de pobreza y demás, pues si tienen una idea genial, se les financiará y a partir de eso se les garantizará una posibilidad nada más, ¿no? De incluirse en este sistema y en este proceso de desarrollo, ¿no? Pero si no tienes esa gran idea, pues en realidad no hay un programa de desarrollo para tu comunidad, ¿no? No hay algo que esté esperando desarrollar realmente o atacar problemas en el sistema educativo, ¿no? De las comunidades indígenas, o que esté esperando atacar problemas del desarrollo económico, ¿no? O el mejoramiento de la agricultura o demás. No está sucediendo así, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Lo que se están financiando son proyectos aislados, ideas, ¿no? Como les digo, de carácter individual, ¿no? Y no realmente la existencia de un programa de carácter regional, ¿no? Y bueno, en términos generales, de mi parte sería todo, ¿no? Esas son las paradojas y las incongruencias que yo he observado, pues a grosso modo, en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de desarrollo comunitario, y pues quedo abierto a sus preguntas, ¿no? A lo que quieran debatir. Julio, muchas gracias.
Extraordinaria exposición, ¿eh? Normalmente este tipo de exposiciones se hacen al finalizar el sexenio. Sí, va a ver cómo me va, ¿verdad? Te estás adelantando 3 años. Sí, 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 sí. Eh, no, es extraordinario esta forma de explicar una perspectiva en la política un tanto voluntarista, con la primera paradoja que planteas de construir una modernidad desde abajo, que bueno, pues en realidad es bastante complejo construir una modernidad porque no es un asunto de voluntad de individuos, ¿no? El caso de Europa es muy claro en términos de que se presentan una serie de fenómenos distintos simultáneamente. La revolución industrial inglesa, la reforma protestante alemana, eh, el renacimiento italiano, la revolución francesa de 1789. Es decir, hay el desarrollo de las primeras, digamos, corporaciones científicas, apoyados, por supuesto, por universidades que al mismo tiempo se están floreciendo, y esto en el transcurso de 100 o 200 años, es decir, no es una modernidad que nace en un sexenio, es Exacto, ¿no? una modernidad que ha tardado bastante tiempo y que además suma diferentes, digamos, ámbitos que pues se presentan, podría ser accidental o casualmente, pero que se presentan y juntos generan esa sinergia que conocemos como modernidad, ¿no? Pero esto de construirla me parece que es, es un escaparate mercadotécnico en política que es muy interesante, que la idea podría ser, digamos, muy bien aceptada en términos de deseo, un escenario a mucho futuro, pero que efectivamente es tan difícil como construir una clase media distinta, ¿verdad? Sí, pues aquí el asunto es pensar, ¿no? Justo lo que usted mencionaba, ¿no? Que se vuelvan a conjuntar grandes fenómenos, ¿no? Para generar procesos evolutivos, ¿no? O sea, la revolución industrial, ¿no? Los derechos en Francia, la generación de esta idea de la banca, por ejemplo, en Italia, ¿no? O sea, no solo hablar del renacimiento, sino esta gran invención de la banca, de pensar el dinero, ¿no? Como un reductor de complejidad y demás, pues no es algo pues que se pueda programar, ¿no? Vamos a decirlo en los mejores términos y en los más neutrales, ¿no? ¿Cómo podemos programar una segunda modernidad o construirla? Les digo, no importa si es desde abajo o desde arriba, ¿no? O sea, no es generar contenidos programáticos, ¿no? Es la conjunción de una serie de procesos y de fenómenos que se da de manera accidental, ¿no? Esa es la evolución que propone Luhmann, ¿no? Y es algo que dices, es irrepetible y tampoco tiene nada que ver con lo que sucedió atrás, ¿no? Entonces no podemos construir la modernidad en ese tenor, ¿no? Sin embargo, a mí me parece muy interesante los puntos positivos que tú observas en el proceso, que también muchas veces, digamos, se descartan. Y me parece que tú tocas un punto que es muy importante. También hay aciertos en este modelo, ciertos aciertos que se deberían de profundizar, que se deberían, digamos, inspirar, desarrollar. Eh, Sería impresionante que todos esos aciertos se manejaran en las mañaneras y no esta constante diatriba de discusión, de problema, de pleito casado contra todas las oposiciones. También para la discusión con las oposiciones hay lugares y hay espacios. Entonces, de pronto, por ejemplo, resaltar estos fenómenos que han sido afortunados en la cuarta transformación, me parece que es lo que se tendría que publicitar para que muchos grupos de la población también entendieran que se está haciendo actividades que tratan de resolver problemas medulares, pero que desafortunadamente con esta tendencia de mercadotecnia política no lo vemos, no estamos viendo lo afortunado de los programas. Sí, exacto, ¿no? Creo que hay mucho trabajo ahí, ¿no? Y trabajo muy valioso y trabajo que se debe retomar y trabajo, aunque sea de redundante, ¿no? En el que se debe retrabajar, ¿no? En el que se debe mantener la línea, ¿no? O sea, si bien hablamos de que la evolución es accidental, el desarrollo no, ¿no? El desarrollo sí es un proceso
¿no? El desarrollo es algo en lo que se puede, pues en términos muy coloquiales, se puede meter la mano, ¿no? Y se debe meter la mano, y creo que el plan tiene buenas bases, ¿no? No solo buenas intenciones, sino buenas bases, ¿no? Tal vez algo de lo que no se habló mucho y a lo mejor puede resultar crítico, ¿no? Y que es en lo que deberían trabajar es, ya tienen esas bases, ahora lo que hay que trabajar es en las estrategias, ¿no? De cómo van a hacer realidad esos, estos programas de desarrollo, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo en ese sentido se aleja, ¿no? De lo que tradicionalmente hemos visto en otros sexenios, y pues tiene muchos lineamientos, no lo quiero decir así, pero tiene muy buenas intenciones, pero no se ve cómo se van a materializar esas intenciones, ¿no? Ahí es donde deberían trabajar, ¿no? Y donde se puede generar una línea, pues con estas pretensiones de decir, no es una línea de sexenio, ¿no? Es una línea realmente de trabajo que puede transgredir este ideario temporal sexenal, ¿no? Tenemos varias preguntas y comentarios. Sí, El doctor José Pablo Tobar Quiñones de Madrid, de la Fundación Sicomoro, dice: estimado Julio, felicitaciones. Me ha gracias. parecido muy interesante la exposición. Me gustaría preguntarte qué posibilidades le asignas a este tipo de planes de desarrollo para generar cambios sistémicos y en qué medida son capaces de orientar. Yo pensaría que más que cambios sistémicos, pueden generar cambios estructurales, ¿no? Que son valiosísimos. O sea, generar a lo mejor un cambio sistémico es una ambición, y es un poco lo que se hace en esta crítica de lo que hablamos hace rato de planear la modernidad, ¿no? Pero cambios estructurales que son importantísimos, ¿no? Que si se van conjuntando con otro tipo de cuestiones pueden generar, no sé si un cambio evolutivo, pero sí un desarrollo, ¿no? Y justo de lo que hablábamos ahorita es que este Plan Nacional de Desarrollo tiene buena estructura en ciertos sentidos, ¿no? Sí están bien anclados a problemáticas regionales, sí atienden problemas de las comunidades de diferentes sectores, sí están centrados en asuntos de salud, en asuntos de economía, en asuntos de educación, en asuntos de arte, sí están dirigidos a poblaciones que necesitan entrar en una fase más compleja de desarrollo, ¿no? Entonces creo que posibilidades de cambios estructurales tiene muchísimas, muy amplias. No sé si limitaría a pensar en posibilidades de cambios en orden sistémico, ¿no? O sea, ahí implica mucho mayor complejidad, pero sí recalco, ¿no? Esta idea de cambios estructurales no es menor, ¿no? ¿Qué, Es lo que dice un poco Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es decir, hacer cambios en el andamiaje institucional, por ejemplo, ¿no? No va a abatir la corrupción con eso, seguramente no, pero, o sea, sí puede hacer proclive las instituciones hacia mayor transparencia, ¿no? Pedro Jiménez Viva dice: Ah, hola Julio saludos. Quiroz, te saludo con gusto. Te pregunto qué retos enfrenta el Plan Nacional de Desarrollo a la luz de las operaciones que constituyen el crimen organizado. Se está dando un proceso de desdiferenciación sistémica en la sociedad mexicana. Gracias. Un abrazo. Híjole, es una pregunta interesantísima, ¿eh? O sea, digo, y en realidad son dos preguntas, ¿no? ¿Qué problemáticas se enfrenta respecto a la intervención, ¿no? De estos grupos, ¿no? Del crimen organizado? Pues sí, es una pregunta complejísima, ¿no? Yo pienso en términos muy empíricos. Oye, las declaraciones que hizo ayer, antier, el gobernador de Michoacán, terrible, es decir, cómo, digamos, la narcopolítica está ligada. Hasta ligar, sí. Es decir, que podríamos decir, bueno, pero el narco y el crimen organizado es un área y la política es otra. Y bueno, que un gobernador haga ese tipo de declaraciones es muy fuerte, es Es, decir, caray, que el narco y la política y que tiene pruebas, que tiene elementos de constatación, todos los asesinatos cometidos durante el proceso electoral, es muy fuerte, ¿no? Y ahí nos habla, pues efectivamente, de una desdiferenciación, al menos en la política, ¿no? sí,
Sí, sí, ahí sí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Digamos que la intervención, ¿no? De estos agentes del crimen organizado dentro del sistema político y su visibilización además, ¿no? Sí, sí dan pauta a pensar en una desdiferenciación del sistema, al menos en este contexto de la política, ¿no? Pero como yo le decía, pensaba también en este asunto de manera empírica, ¿no? Y pensando en estos programas de desarrollo, y pensaba en la Sierra Tarahumara, justamente, ¿no? Algo que hablábamos un poquito de que empezara la presentación. Y sí, justamente, ¿no? En la Sierra Tarahumara, la verdad es que la intervención de estos actores y grupos del crimen organizado, con el paso de los años, ha sido no solo cada vez más fuerte, sino cada vez más evidente, ¿no? Y al hacerse cada vez más evidente, sí se puede decir que interfieren mucho en las posibilidades de realización de estos programas, ¿no? Porque si bien estos programas, como decíamos, ¿no? Pretenden el desarrollo desde el punto de vista educativo, económico, la agricultura y demás, se ven obstaculizados, ¿no? En este tipo de regiones, les digo, yo sigo pensando en la Tarahumara, cuando llega, pues, uno de estos agentes del crimen organizado y te dice, mira, no te preocupes, yo te compro tu parcela, nada más que vas a tener que sembrar opio, ¿no? Opioides, yo te pago porque los cuides, ¿no? Porque cuides el sembradío, porque me avises qué es lo que pasa, te compro tu sembradío, te voy a pagar un salario porque estés ahí cuidando la producción, ¿no? Y porque me eches un soplo, como se dice vulgarmente, ¿no? Cuando vengan las autoridades para pues yo poder tener solución, ¿no? Al problema. La verdad es que sí, digamos, este tipo de cuestiones y de relaciones y de comunicaciones son cada vez más frecuentes y no solo son cada vez más frecuentes, son cada vez más, llamémosle encantadoras, ¿no? Para las comunidades indígenas, ¿no? Cada vez más puedes ver a indígenas con camioneta, vestidos ya de lo que hacemos, ¿no? De mestizos, de sombrero, etcétera, pistola al cinto, ¿no? Porque saben que es hasta cierto punto más fácil obtener dinero, no quiero decir ganarse la vida, pero sí obtener dinero de esa fuente que de un programa de desarrollo, ¿no? Y si pensamos que este programa de desarrollo además está más anclado en una idea de emprender, pues me inclino más fácil, ¿no? No lo pienso demasiado y pues quedo ahí atrapado en esta cuestión del narcotráfico y dejo de lado estas posibilidades de desarrollo, ¿no? Y sí, claro que en este caso, ¿no? El gobierno federal enfrenta esa problemática para montar estos programas de desarrollo. O sea, hay un desinterés, por decirlo de manera rápida, porque es más práctico obtener dinero de otra fuente, ¿no? Aunque es más riesgoso. Luis González Oquendo te pregunta, doctor Quirós, más allá de la aspiración de grandes cambios sistémicos, ¿qué se puede señalar para el plan? ¿Hacia dónde llegan las posibilidades de hacerlos? ¿Hacia cuáles puntos se han concentrado los cambios estructurales? Gracias. Pues como yo lo mencionaba, a la cuestión sí del desarrollo regional, ¿no? O sea, los programas sí están bien focalizados en, en los, en los grandes problemas de cada una de las regiones de nuestro país, ¿no? Creo que ese es el gran acierto y que, como lo decíamos, son cambios de orden estructural, pero que no son menores, ¿no? Este, y que también están enfocados a poblaciones, como dicen, ¿no? O sea, poblaciones objetivo, pero que son poblaciones correctas, ¿no? Que sí son poblaciones que están en situación, hoy decimos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Creo que esas son las grandes posibilidades que tienen, ¿no? Se enfrentan a estas problemáticas, ¿no? Que mencionábamos anteriormente en algunas regiones, pero creo que, y rescato aquí, ¿no? Esta idea del trabajo de campo, ¿no? Que se hizo durante 12, 18 años, ¿no? Que sí permitió observar la realidad del país, ¿no? O sea, la realidad puntual y la realidad de cada uno de los asentamientos en diferentes contextos, ¿no? O que entender esos contextos
Y creo que es ahí donde están sus posibilidades, ¿no? Habría que trabajar, como yo lo dije, en estrategias puntuales, ¿no? De cómo es que cada uno de estos programas regionales se van a llevar ya a la práctica y no ir tanto a tientas, ¿no? Y esta estrategia creo que sí debería y tiene la obligación en el buen sentido de rebasar el plan sexenal, ¿no? Sino Claro. convertirse en una... Ese es uno de los grandes aportes que sí tiene, ¿no? Que creo que sí tiene posibilidades de rebasar esta, pues digamos, esta idea del partido, ¿no? De lo sexenal, ¿no? Sí enfrentó y sí enfrenta una realidad que se está viviendo a lo largo y ancho del país. Fíjate, Julio, que yo veo, al igual que con el gobierno de Fox, una inflación de expectativas políticas muy altas. Y probablemente, que igual que el gobierno de Fox, esta inflación de expectativas, no de derecha, ahora de izquierda, pasemos por un proceso de deflación de esas mismas expectativas. Es decir, se plantean cosas demasiado grandes, demasiado rimbombantes, muchas de las veces en el discurso, en la semántica política, y esto nos está generando, yo insistiría, una inflación de expectativas políticas que después, si no las observamos en la realidad, va a ser la deflación completa. Y eso genera grandes problemas, porque pasamos de la deflación de la derecha, del centro y ahora de la izquierda en México, a nivel nacional, no da buenos augurios. No, yo creo que uno de los problemas ya lo estamos viviendo hoy, ¿no? Y es esta idea de la, como de una contraposición muy exacerbada, ¿no? O sea, lamentablemente creo que podemos observar así en el general de la población esta idea de o estás a favor o estás en contra, ¿no? Pero eres poco crítico, ¿no? Porque como usted lo menciona, o tienes todas las expectativas o no tienes ninguna, ¿no? El problema va a ser que más adelante, ahorita existe esa oposición, pero más adelante cuando estas grandes expectativas, ¿no? No se ven del todo cumplidas, por decirlo de una manera positiva, pues qué es lo que va a suceder con, pues al menos respecto a la estabilidad del sistema político mexicano, ¿no? O sea, ya no pensemos en términos sociales en un sentido extenso, pero al menos sí con la realidad de este sistema político, creo que sí se puede generar un gran problema de desconfianza, ¿no? Que si de por sí ya la desconfianza en el sistema es grande, al no verse satisfechas estas expectativas, esa desconfianza va a crecer, ¿no? Y ha venido creciendo, como usted lo dice, ¿no? Desde Fox y demás, se ha venido generando esa desconfianza y puede desestabilizar el sistema a largo plazo. Sí, yo también echo de menos esa capacidad de liderazgo político que significa el logro de acuerdos compartidos entre diferentes ámbitos, entre diferentes clases, entre diferentes grupos, estratos sociales, distintos tipos de organizaciones. No lo vi con la pandemia, que pudo haber sido un espacio en donde se vehiculizara, digamos, estos acuerdos nacionales, estos acuerdos de organizaciones, de sectores universitarios, de sectores económicos, de sectores políticos, a niveles regionales. No lo vi jamás. Y espero que pronto ese liderazgo político que debe de mantener esa actitud, es decir, bueno, finalmente el liderazgo político consiste en dirigir expectativas, en dirigir esas estructuras sociales y facilitar procesos, ¿no? Lo Sí, podamos ver más aterrizado. sí, ¿no? Desafortunadamente creo que lo que observamos hoy es que, ¿no? En esta idea de grupos sociales y demás, están más concentrados en las distinciones, ¿no? Sí, ¿No? Y eso complica, ¿no? Que también, si lo observamos así, también podría ser una de las grandes paradojas de la democracia en el contexto del neoliberalismo, ¿no? La emergencia de tantos grupos sociales que están concentrados más en sus distinciones que en que en sus cuestiones comunes, ¿no? Están más preocupados, ¿no? O sea, los grupos indígenas están preocupados solo por la cuestión indígena, ¿no? Los grupos de jóvenes están preocupados solo por la juventud, ¿no? Pero no convergen en las grandes problemáticas, ¿no? Y claro. entonces
yo creo que esa es una paradoja de la democracia, porque si bien abre la posibilidad de participación a muchos actores políticos, la generación de tantos actores políticos va como en contra de esta idea de generar acuerdos, ¿no? O dificulta, si no es ir en contra, al menos dificulta las posibilidades de generar acuerdos, ¿no? Y entonces ahí la democracia se vuelve a ver en cuestión y tenemos hoy día, por ejemplo, 10 o 12 partidos políticos en una boleta electoral, ¿no? Solo para empezar. Bueno, y también la consideración de elementos de inclusión que a nivel internacional observamos en todo el mundo, es decir, inclusión de las mujeres, inclusión de los derechos de las minorías por sexo, los movimientos lésbicos, gay, el asunto del aborto, todos estos elementos, digamos que a nivel internacional estamos viendo que se hacen derechos inclusivos, no los vemos en México. Es decir, hay un gran alejamiento con los movimientos feministas, con los movimientos de diferentes grupos que se hacen presentes y que no son considerados bajo viejos criterios políticos de derecha, izquierda, conservadores, progresistas, que no ayudan mucho a abonar en relación con los diferentes grupos imprescindibles de inclusión hoy en el país, ¿no? Con Sí, sí, acceso a trabajo, con acceso a educación, con acceso a salud, por supuesto, que no vemos esos, digamos, mecanismos de relación o de conexión, ¿no? sí, También exacto. eso es muy desafortunado. Veo algunas preguntas relacionadas principalmente con la desconfianza institucional, que es muy difícil gobernar en un país con una alta desconfianza institucional de sus autoridades, de sus diferentes sistemas. Sobre eso, ¿podrías abundar un poco más? Pues sí, creo que es de lo que, en lo que traté de concentrarme cuando hablaba del concepto de cohesión social, ¿no? Claro, claro. La cohesión, ¿no? En esta idea de la solidaridad orgánica de Durkheim, pues resulta ser algo muy complejo, ¿no? O sea, y es complejo porque lo primero que te exige es justo la confianza en las instituciones, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos, ¿no? Como país y como región, pues es una gran desconfianza y un gran desconocimiento, ¿no? O sea, no tenemos conocimiento de cómo funcionan nuestras instituciones, no a cabo y rabo se dice por ahí, ¿no? No tenemos ese conocimiento. Y creo que una cosa va aparejada de la otra, ¿no? No tenemos ese conocimiento porque no tenemos confianza y no tenemos confianza por el desconocimiento también. Y en ese sentido, pues sí, no podemos hablar de cohesión, ¿no? O sea, y eso dificulta nuestra participación, ¿no? En este contexto, como yo decía, de desigualdad, ¿no? Genera también mayores distinciones más que posibilidades de convergencia, ¿no? Y eso, pues sí, efectivamente termina permeando el aspecto institucional, ¿no? Y si se permea el aspecto institucional, pues las funciones políticas también se ven altamente limitadas, ¿no? Yo repito el ejemplo del que hablaba hace unos momentos durante la exposición, pues la desconfianza es tal que cuál es el índice de participación en las elecciones, ¿no? Y cada vez es menor. Sí, cada día en términos, como se dice en términos absolutos, ¿no? Nos dicen, pues son las elecciones más grandes de este país, ¿no? Porque cada día hay más electores, pero en términos relativos la participación va siendo menor, ¿no? Va siendo menor y entonces esta desconfianza, pues lo que va a generar o está generando, ¿no? O sea, porque no es algo que suceda en este periodo nada más, ¿no? Sino que se ha venido construyendo históricamente, pues es por un lado esta pérdida de legitimidad de las instituciones, ¿no? Claro. Y esta pérdida de legitimidad pues también imposibilita las funciones del sistema político, ¿no? O sea, ya no participo a lo mejor en una consulta ciudadana sobre un, este, sobre un proyecto de desarrollo comunitario porque seguramente mi opinión no la van a tomar en cuenta, ¿no? Esa es un poco la postura y eso afecta, ¿no? Los mecanismos pues ahora sí que
de comunicación, ¿no? Del sistema de la... Y la confianza como la base fundamental para el desarrollo de la política pública y de los programas sociales. Exacto. Sin esa confianza es muy difícil poder trabajar. Y eso es algo que la 4T tiene también encima. Es decir, una desconfianza de muchos años, de muchas instituciones, y que esperemos que la 4T no haga lo mismo que ha estado criticando. Julio, en esta medida, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara te agradece pues esta valiosa y brillante participación que nos has dado y que por supuesto se adelanta, insistiría, 3 años a la mayoría de los análisis que tenemos. Muchas gracias, Julio. No, gracias a ustedes por la invitación, por estar aquí presentes, ¿no? Por sus preguntas. Muchísimas gracias a todos.